Bueno, vamos a resolver otro problema. Este va a ser el problema 22 de nuevo del Serway, capítulo 5, ¿ya? También correspondiente a mecánica. Este es un problema que perfectamente podría aparecer en la prueba porque es cortito, ¿ya? Y se puede resolver. Aquí obviamente nos va a salir un poquito más largo porque vamos a tratar de explicando cada uno de los detalles del problema. ¿Vale? Entonces vamos al problema. Justo el problema 22 está en un cambio de página. ¿Vale? Aquí está el 22 en el lado derecho y eh, termina en la página siguiente. Así que vamos a tener que hacer un recorte. Aquí vamos a tener que recortar varias veces. Vamos a pegar el problema, ¿ya? Aquí. Partimos pegándolo aquí. ¿Ya? Ocupar la mitad de la página. Vamos a hacer algo estratégico. Me voy a ir a la siguiente página. Voy a cortar este otro pedacito. ¿Ya? Lo pegamos aquí a continuación. ¿Ya? Que no se note mucho el pegoteo. Ahí quedó impecable. Pero el dibujo lo vamos a pegar aparte porque lo voy a usar para escribir sobre él, para hacer dibujar las fuerzas. ¿Ya? Entonces vamos a pegar por aquí bien grandote, cosa que podamos dibujar las fuerzas y que quede todo así bien dibujadito. ¿Vale? Vale. Entonces, dice, trace un diagrama de cuerpo libre desde el bloque que se desliza hacia abajo en el plano de sin fricción y que tiene inclinación de 15 grados. Es decir, nosotros conocemos cuánto vale ese ángulo alfa, ¿ya? O sea, teta, digamos, sino que estos son 15 grados. Ya conocemos cuánto vale, ¿vale? El bloque inicia desde el reposo, es decir, cuando parte de aquí, su velocidad inicial es 0, ¿ya? Desde el reposo, la parte superior, y la longitud del plano es 2 metros. Es decir, que más o menos desde aquí, o sea, toda esta distancia, esa distancia aproximadamente serían 2 metros. ¿Mm? Vamos a poner aquí para que no se nos olvide, 2 metros. Dice, las dos preguntas, encuentre la aceleración del bloque y la rapidez cuando llega al final del plano. Vale. Mira, entonces lo primero que vamos a hacer es establecer un sistema de referencia, ¿ya? Y lo vamos a establecer estratégicamente para evitarnos, digamos, hacer cálculos innecesarios y para evitarnos los signos negativos. Eh, yo voy a elegir, como el sistema de referencia es arbitrario y a gusto mío, ¿no es cierto? Yo voy a elegir que este es el eje X, sin embargo, el eje X hacia acá va a ser positivo y hacia allá va a ser negativo. Esto yo lo puedo hacer, no hay ningún problema, ¿ya? Y en el eje Y vamos a dejarlo hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, ¿ya? No se asusten, el sistema de referencia lo elijo yo, es a mi gusto. Ya. Entonces vamos a verificar que el cuerpo, ¿no es cierto?, está ejerciendo un peso hacia abajo, ¿verdad? El peso, que siempre lo podemos calcular como E por G. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, en el eje Y, ¿no es cierto?, lo vamos a dibujar con azul, no con rojo. ¿Ya? En el eje Y tendríamos actuando la componente del peso, ¿no es cierto?, que sería esa, aquí. ¿Ya? Sería esta componente, sería la componente del peso en el eje Y. ¿Ya? Sin embargo, se contrarresta con la normal, que es la fuerza que hace la superficie, ¿no es cierto?, el plano, con el bloque, ¿ya? Con la normal. Entonces estas dos fuerzas se anulan, porque tienen que tener exactamente la misma magnitud para que el plano, o sea, para que el bloque no se caiga, ¿no es cierto?, ni salga volando. Así que en el eje Y, el sistema este está en perfecto equilibrio. Sin embargo, en el eje X, ¿no es cierto? Si ustedes se dan cuenta, lo vamos a dibujar aquí de color azul mejor, ¿ya? Fíjate, aquí tenemos una componente del peso, ¿ya? Esta que está aquí, ¿ya? Que es el mismo peso que está aquí, digamos que yo voy a dejar de nuevo en azul, que ya sabemos que es M por G, pero que es la componente X del peso, ¿ya? La componente X del peso. Aquí me quedó feo. Vamos a borrar un par de líneas. Ahí estaba bien. La componente X del peso.
¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, es la única fuerza que está empujando, porque podríamos esperar, vamos a poner a ver un color bien chillón, ya verde, podríamos haber esperado que a este peso en el eje X se contrarrestara alguna fuerza de roce, ¿estamos? Pero en este caso no existe, en ninguna parte nos dicen en el problema que nosotros, así que no la vamos a considerar. De tal manera que las únicas fuerzas que están actuando aquí en el problema son el peso en el eje X, y es el que le está empujando, el que está haciendo que acelere el sistema, ¿vale? Entonces lo vamos a ver un poquito más hacia arriba. Ya, vamos a cambiar de color. Y fíjense, entonces, ¿cómo hacemos para calcular finalmente la fuerza que está moviendo a este, o sea, perdón, la aceleración que está moviendo a este bloque? Fíjate, ya dijimos que en el eje Y no vamos a analizar nada porque se anulan esas dos fuerzas, ¿no es cierto? Y es como si fueran cero finalmente. Pero en el eje X, ¿no es cierto? Tendríamos que si consideramos este como el sistema de referencia, ¿no es cierto? En el eje X tendríamos, y hacia acá, hacia la izquierda es positivo, tendríamos que la fuerza neta, ¿estamos? Aquí estaría la masa M, ¿no es cierto? Sobre la masa M, pero en el eje X, ¿no es cierto? La fuerza neta tendría que ser, como el cuerpo está acelerando, si ustedes se dan cuenta, este cuerpo se va a mover hacia acá y tiene aceleración, ¿ya? Entonces tenemos que decir que es M por A, masa por aceleración. ¿Ya? La fuerza neta entonces se puede calcular como una masa por la aceleración. Noten que en el problema en ninguna parte nos dan la masa, entonces en alguna parte se tendría que ir, ¿ya? Por eso que no podemos resolver este problema así numéricamente ya de frentón, ¿verdad? Ya, entonces, fíjate, pero ¿cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo en el eje X? Tenemos una nomás, que es la componente del peso, ya la habíamos descrito, aquí está, la voy a marcar ahora con negro, la componente del peso, ¿ya? Entonces sería el peso en el eje X tendría que ser igual a M por A. Chuta, pero ¿cómo es la componente del peso? Fíjate, este ángulo θ que está aquí, ¿no es cierto? Que nosotros sabemos que es de 15 grados, en algún momento en la clase yo demostré que era igual a ese ángulo que estaba allí, que está, digamos, al lado del peso, ¿ya? Y si nosotros nos traemos la componente del peso que estoy marcando ahora, la traemos hacia acá, ¿no es cierto? Podemos formar un triángulo rectángulo aquí. Entonces, opuesto al ángulo θ estaría el peso en el eje X. Mira, aquí lo estoy marcando. Esto que está aquí y este cachito que está aquí, el peso en el eje X, que antes lo habíamos marcado en azul, ¿ya? Ya. Entonces, ¿cómo podemos calcular ese peso en el eje X? Fíjate, voy a hacer un poquito por aquí arriba, ¿ya? Y fíjate, ¿qué sabemos nosotros? Ah, que seno, ¿no es cierto?, del ángulo θ, ¿ya? Que está aquí, lo voy a volver a marcar, seno ese ángulo, es el cateto opuesto, que en este caso sería P sub X, ¿ya? Que lo voy a volver a marcar, que sería el peso en el eje X partido por la hipotenusa, y si ustedes se dan cuenta que la hipotenusa es exactamente igual al peso, partido por el peso. Si yo despejo P sub X, ¿no es cierto?, me quedaría que P sub X sería igual a P, ¿no es cierto? Este peso pasa para acá multiplicando, ¿verdad? P por seno de θ, ¿ya? Ah, entonces el peso sería igual a el peso en el eje X, perdón, sería P por seno de θ. Pero el peso ya sabíamos que es M por G. M por G por seno de θ. Siempre sabemos que el peso, ¿no es cierto?, en este caso es M por G. Ah, entonces podemos, si esta es la ecuación 1, ¿cierto? Y esta es la ecuación 2, y reemplazamos 1 en 2, ¿verdad? Voy a seguir aquí al ladito, ¿ya? Tenemos que reemplazamos y me quedaría M por G por seno de θ es igual a M por A. Y aquí está donde el truco que les decía yo, que en este caso las masas se nos irían, ¿ya? Y finalmente nos quedaría que la aceleración, vamos a dar vuelta a la ecuación, entonces puede hacer, no hay problema, la aceleración finalmente sería G por seno de θ. Pero ¿cuánto vale G, profe? Eso es fácil, ya lo habíamos visto muchas veces, 9,8 ¿qué? Metros partido por segundo al cuadrado, por seno, ¿no es cierto?, de θ. ¿Y cuánto vale θ? También sabemos cuánto vale, vale 15 grados, ¿ya? Entonces la aceleración va a ser 9,8 por seno de 15, ¿verdad? Entonces, fíjate, voy a sacar primero el seno de 15, ¿ya?, con la calculadora, y después lo multiplicamos por 9,8, ¿vale? Entonces, escribo aquí 15, ¿verdad? Le sacamos el seno y lo multiplicamos por 9,8. Y nos da 2,536, qué sé yo, que al final redondeado queda como 2,54, ¿ya? Ya. Entonces, aquí me quedaría que me quedaría
me quedaría 2,54, ¿vale? ¿Qué serían esto? Fíjate, el seno de 15 es un número, ¿no es cierto? Una fracción y no aporta unidades, así que me quedaría finalmente metros partido por segundo al cuadrado. Esta sería la aceleración. Y ya podríamos contestar, ¿no es cierto?, nuestra primera pregunta, que era, no sé si se recuerdan, que era encontrar la aceleración del bloque, ¿verdad? Y ahora tenemos que encontrar la velocidad al llegar al final del tramo. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Fíjate, eh, ocupamos esta relación, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por a y por x, o la distancia que recorre. En este caso, si ustedes se dan cuenta, la aceleración, está fácil, es, perdón, la distancia que va a recorrer van a ser los 2 metros, ¿verdad? Son los 2 metros que aparecen aquí, ¿verdad? Que están aquí, lo estoy marcando nuevamente, ¿ya? Esos 2 metros, ¿ya? ¿Ya? Esa es la distancia que va a recorrer. En esos 2 metros lo va a hacer con ¿qué aceleración? Con 2,54 metros partido por segundo. La velocidad inicial del bloque cuando parte es 0. Y lo que nos están preguntando finalmente es esa velocidad. ¿Estamos? Así que es fácil. Ahora mira, fíjate. Vamos a separar aquí y nos quedaría aquí. Como la velocidad, si reemplazamos aquí, ¿no es cierto? Sería la velocidad final al cuadrado menos 0 al cuadrado es igual a 2 por a, que sería 2,54, y por esto sería metros partido por segundo al cuadrado y por 2 metros, ¿verdad? ¿Ya? Entonces fíjate, nos quedaría finalmente que la velocidad final, porque el 0 al cuadrado nos queda 0, ¿verdad? Entonces la velocidad final sería raíz cuadrada, ¿verdad? De 2 por 2,54 metros partido por segundo al cuadrado por 2 metros, ¿verdad? Y todos son raíz cuadrada. Si tú te das cuenta, vamos a hacer lo siguiente, vamos a multiplicar 2 por 2,54 y por 2 y después le sacamos la raíz cuadrada, ¿vale? Eso vamos a hacer con la calculadora. Entonces sería, pero teníamos calculado, teníamos calculado el 2,54, ¿verdad? A ver si está aquí, claro, ahí está como 2,50 y tanto. Lo multiplicamos por 2 y lo multiplicamos de nuevo por 2, ¿estamos? Pero a eso le tenemos que sacar la raíz cuadrada, si ustedes se acuerdan, ¿verdad? Entonces me quedaría 3,18. ¿Estamos? 3,18. Finalmente la velocidad entonces sería 3,18. Pero ¿qué unidades tendría? Fíjate, aquí tenemos una raíz cuadrada. ¿Y qué unidades tenemos? Tenemos metros partido por segundo al cuadrado y por metros. Eso me quedaría finalmente la raíz cuadrada de metros cuadrados partido por segundo al cuadrado. Y si saco la raíz, me quedaría metros partido por segundo. Así que la velocidad quedaría metros partido por segundo. Fíjate, entonces la aceleración sería 2,54 metros partido por segundo al cuadrado y la aceleración me quedaría 3,18 metros partido por segundo. O sea, perdón, la velocidad final. Vamos a comprobarlo. A ver, por aquí como tenemos el solucionado el capítulo, era el problema número 22, ¿verdad? Vámonos al problema número 22. 22, fíjate. Claro, 2,54. Pero mira, está mal, porque resulta que nos dio menos 2,54 si se dan. O sea, al libro le da menos 2,54. La velocidad estaría bien, 3,18. Pero aquí le da menos. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que ellos consideraron hacia allá, ¿no es cierto? En esa dirección lo consideraron el eje X positivo. Entonces, claro, las fuerzas que le daban, ¿no es cierto? La componente del peso que está aquí le da negativa y la distancia que recorre también, ¿no es cierto?, hacia la izquierda sería también negativa. Por eso que le da el valor, los valores estos le dan negativo, ¿ya? Pero nuestro problema está perfectamente bien resuelto, no hay ningún problema, ¿ya? Solo que aquí consideramos el sistema de referencia en sentido contrario.